embajador de Noruega, que está conectado de manera virtual, va a dar unas pequeñas palabras, y luego el señor Eider Pernes le va a hacer una pregunta al gobierno peruano. En la siguiente gestión, ya vamos a hablar propiamente de la gestión de la Declaración Conjunta de Intención. Ahí el embajador Stefan Hetzer nos va a dar una visión general de la DCI, luego seguido en el quinto segmento de las palabras de la embajadora Kate Harrison, que nos va a dar su perspectiva de la COP26, y finalmente estaría... En realidad, creo que es un momento de suma alegría y cordialidad esta reunión, en particular porque se han hecho presentes también nuestra ministra de Cultura, que es un eje muy importante tratar con ella, el ministro de Agricultura, que su compromiso también es muy relevante. Y no solamente tenemos eso al representante de Noruega, le agradecemos también su presencia, al embajador de Alemania, también es muy importante su presencia, de igual manera a la embajadora británica y a la embajadora de Estados Unidos, que alguna vez ya hemos estado conversando algunos temas, que ahora va a servir este escenario para afianzar sobre todo la declaración conjunta de intenciones que tenemos, que finalmente es una intención que responde a la agenda mundial y a temas que tenemos que trabajar conjuntamente en este momento. Es un honor para mí hacerles llegar esta bienvenida en nombre del Ministerio del Ambiente y darles también este espacio de diálogo y coordinación que nos permite exponer nuestros esfuerzos que venimos desarrollando todos nosotros en el tema de conservación de bosques, en promover el desarrollo de la Amazonía sostenible. Nosotros conocemos la Amazonía y vivimos apreciándola. Justamente decía eso hace unos días con el embajador de Alemania, que él vive enamorado de la Amazonía, y lo digo porque sé que él siempre viaja para la Amazonía y sabe el valor que representa al mundo, incluso en un tema de compensación térmica que cumple la Amazonía en el planeta. Como es de conocimiento también, ustedes sabrán que el profesor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, en la última asamblea de las Naciones Unidas, ha planteado netamente fortalecer la política en aras de la deforestación y la vulnerabilidad al cambio climático. Reconocemos este rol muy importante y también engranamos en todo esto a los pueblos indígenas y originarios, que tienen que transitar no solamente como cuidadores y aliados, también hay que incluirlos y demostrarle de que ellos también tienen que participar en esta política que tiene que finalmente materializarse en una agenda de baja de carbono, ¿no?, que todos esperamos. Este objetivo político definitivamente se materializa en esta declaratoria de emergencia, la cual dispone muchas medidas multisectoriales. Es una emergencia, como lo venía diciendo hace mucho tiempo, las decisiones tienen que tomarse ya, y lo vuelvo a repetir como dije en alguna locución. Los estados, los gobernantes, incluso hasta los representantes de organizaciones más pequeñas en todo el mundo están en este momento en la tarea de tomar medidas urgentes. Nosotros, a través de instrumentos legales, en este caso la declaratoria de emergencia climática, estamos elaborando un instrumento ya de gestión que compromete a todos los sectores al cuidado del planeta y comprometernos a reducir las emisiones en este año, y tenemos metas bien elevadas a los próximos años. En esa medida nosotros tendríamos materializar y presentar al mundo en la COP26 este instrumento y el compromiso que tiene el gobierno peruano en el cuidado de los bosques y en el cuidado no solamente eso de mitigación y adaptación a lo que se presenta a este escenario que se presenta. Les doy la bienvenida a este evento y quedo muy agradecido. Prosiga, por favor. Muchas gracias, ministro, por esas palabras de bienvenida, y más bien yo invitaría a los participantes también para que se presenten y den también unas palabras de bienvenida. Yo empezaría entonces con la ministra de Cultura. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación desde este eje articulado entre el Estado peruano
y la cooperación internacional, que es fundamental para atender muchos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que definitivamente no se pueden hacer, muchas veces por una falta de presupuesto desde el gobierno o desde el propio Estado. Sí creo que es importante reconocer que como parte de la política del presidente Pedro Castillo hay un nuevo enfoque en el sector cultural, no solamente desde una mirada mucho más amplia de lo que son nuestras culturas y la incorporación de muchos sectores que por largos periodos en la historia de nuestro país han sido excluidos, y una necesidad de visibilizarlos como pueblos originarios, como pueblos andinos, como pueblos afroperuanos, y hacerlos parte de la política. Y en ese sentido, el enfoque y el encargo que tenemos para la gestión que nos corresponde desde el Ministerio de Cultura es el énfasis en la política intercultural. Porque lamentablemente también dentro del propio Ministerio de Cultura hay un desbalance en esa atención. Vemos dos sectores muy amplios, por un lado todo el tema del patrimonio material e inmaterial y por el otro lado todo este eje intercultural. E internamente hay todavía mucho desbalance en la atención que se requiere. Sin embargo, nosotros estamos atendiendo al encargo político del presidente Pedro Castillo y a la necesidad de que los pueblos indígenas y originarios sientan que este también es su gobierno. Y en ese sentido, una priorización y un compromiso político de la atención en sus derechos individuales, pero también en sus derechos colectivos. Y por eso nos parece fundamental esta reunión que nos ayuda a tener estas herramientas, estos instrumentos, estos presupuestos para cumplir con esa misión política que tenemos. Así que les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, ministro. Gracias. Ministro Rubén Ramírez, primera intención agradecerle por la invitación y agradecer la presencia como ministra de Cultura, agradecer la presencia de nuestros representantes. Nosotros como sector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tenemos claro nuestra política. Es de conocimiento nuestra propuesta es la segunda reforma agraria, y uno de los pilares de la segunda reforma agraria es buscar el desarrollo rural de forma integral, porque es allí donde se encuentra la pobreza, lamentablemente debo decirlo, la extrema pobreza, la desnutrición crónica, la anemia. Hay niños que no entienden lo que leen, no aprenden las matemáticas, y este gobierno tiene un firme compromiso de buscar este desarrollo rural. Conocemos la situación de la sierra, de la selva. Nuestros agricultores no tienen grandes extensiones de tierra y no pueden ser competitivos con productores de otros países que trabajan a otra escala. Y es así que nosotros hemos visto un gran potencial de estas zonas, de estos sectores, que si es cierto no pueden ser competitivos, pero en temas de producción, en cantidad, pero sí pueden ser una potencia en la producción ecológica orgánica, una producción sana. Y en eso le estamos apoyando fuertemente desde nuestro sector. Y esto además con una política de prevención en el tema de salud y en el tema también del medio ambiente. Eso en cuanto a esta segunda reforma agraria, que también cabe precisar de que no consiste en expropiar o redistribuir terrenos, básicamente busca el desarrollo rural. Asimismo, también dentro de del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tenemos a CERFOR, una institución que básicamente trabaja en el desarrollo forestal,
Y hay un compromiso también, ustedes tienen conocimiento de que nuestro país, más de la mitad es Amazonía, es selva, y tenemos un compromiso con los pueblos amazónicos. Justamente estos días tenemos una actividad en la selva central, y su preocupación es el desarrollo forestal, manejo forestal. También hay una brecha que cerrar también con el tema de la titulación. Y ojalá que nos puedan ustedes apoyar en como cooperación internacional, en este trabajo a nuestro país. Solamente eso. Gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Y pasaríamos a una breve presentación de los demás participantes. Perdón, nos acompaña también el viceministro Mamani. Si quisiera... Muchísimas gracias. Lo que quiero es agradecerle realmente a los dos ministerios que nos han invitado por este evento, que es realmente muy importante de las zonas que nos vamos a conocer, que son los mejores aliados de ustedes, porque nosotros estamos justamente en el campo y somos soporte de todas las demás organizaciones. Muchas gracias. Y también a cada uno de los señores embajadores que están acá, que nos brindan con su presencia. Algunos ya nos han visitado. Pues les decimos bienvenidos y muchas gracias por la disposición de poder aportar a la población. Todo lo que nos puedan dar siempre va a ir al beneficio de las poblaciones más vulnerables. Ese es el objetivo que todos tenemos. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, viceministro. Ahora sí les pasaría para unas breves palabras de saludo. Al embajador de Noruega que nos está acompañando. El señor... Sí, buenas tardes. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Soy Gustavo Lero, embajador de Chile y el Perú. Y estoy asistiendo desde Santiago. Agradezco mucho esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Vale, ¿para seguir? Sí, para seguir con las presentaciones. Gracias. Antecedentes desde 2007. Perdón, señor Telecer, simplemente para dar el saludo primero, todavía estamos en... Sí, las palabras de saludo. ¿Embajador? Muy buenos días, señor ministro, señora ministra, gracias por esta oportunidad de estar hoy en día con ustedes. Creo que es una reunión muy relevante por el tema que vamos a discutir pronto. Para mí tiene mucha relevancia que la ministra de la Cultura está aquí, porque siempre en la cooperación bilateral hemos enfocado una política hacia dirigido a la comunidad indígena. Emblemático para nosotros es, por ejemplo, la condecoración de Liz Chacaje, una líderes indígenas de Loreto. Hemos apoyando con la cooperación bilateral en los títulos para los indígenas y por su lucha contra la deforestación y la minería ilegal. Así se conjuntan los temas del medio ambiente y de derechos de indígenas. Y el tema con el desarrollo rural de los agricultores creo que es también bien conectado con el medio ambiente, porque siempre tenemos que buscar un equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, y siempre estamos en favor y buscamos caminos para un desarrollo sostenible para las comunidades que viven en reservas naturales, que tienen naturalmente el derecho a desarrollarse. Y es un tema que tiene mucha relevancia, porque ¿cuál es el reto? El reto es que las comunidades que viven allá toman cuenta de su ámbito, de su naturaleza, y si toman como no solamente su derecho pero también en sus hechos, que para ellos también la protección del medio ambiente es un valor. Entonces se trata de
no solamente del desarrollo económico, pero al mismo momento de la protección de su propio medio ambiente. Entonces, muchas gracias que usted también, ministro Maita, está aquí. Muchas gracias, embajador. La embajadora Harrison. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Hemos conocido ya también en Loreto y con el viceministro también, pero un gran gusto, ministro y ministra, para tener esa oportunidad para hablar más con ustedes. Yo voy a tomar la palabra más adelante sobre el tema de la COP en más detalles, pero solo por poner mis cartas en la mesa en este momento, lo que realmente queríamos es que el propio presidente Castillo va a tener la posibilidad para viajar a Glasgow. ¿Y por qué? Porque hemos invitado al presidente específicamente para hablar para los intereses de las comunidades locales y poblaciones indígenas en una sesión muy especial de únicamente 15 líderes del mundo sobre el uso de los bosques y el suelo. Entonces, esto no es únicamente una oportunidad y una responsabilidad para el Perú, pero también una oportunidad para todas las comunidades indígenas del mundo. Y lo que para nosotros ha sido realmente interesante es que de todos los grupos indígenas con quienes hemos conversado, y eso no es del Perú, de Latinoamérica, de una forma global, la gran mayoría han dicho que el presidente Castillo es lo cual realmente podría representar a sus propios intereses. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, una gran responsabilidad y también de una forma política, también una muy buena oportunidad para integrar lo que es la importancia de la segunda reforma agraria y que tiene que ver con la emergencia climática y la reducción de la pobreza al mismo tiempo de reconocer, ¿no?, los derechos de nuestras comunidades indígenas y la naturaleza de ese planeta, ese como madre tierra que estamos disfrutando aquí. Entonces, esos son mis cartas en la mesa en términos de la DCI. El Reino Unido está recientemente ingresado, justamente ese año. Tenemos ya bastantes programas en términos del medio ambiente y cambio climático, pero la ambición es para aumentarlo mucho más, y especialmente en el tema de las poblaciones indígenas. Muy probablemente vamos a lanzar un nuevo programa en la COP, que sería de quizás 1 billón, eso es de confianza, pero un billón de libras esterlinas, es un gran fondo. También recién hemos lanzado ese nuevo fondo de paisajes biodiversos en la frontera entre Perú y Ecuador. Entonces, nuestra ambición está realmente muy grande, y con la visita recién de nuestro ministro de Ambiente, que tiene un artículo en El Comercio hoy día, él tiene muchas ganas. Entonces yo tengo mucho trabajo por hacer para lanzar un gran programa al mismo escala que ya tenemos, por ejemplo, con Colombia. Entonces yo creo que las oportunidades son muy grandes. Muchas gracias por la oportunidad, ministros, ministras. Muchísimas gracias, embajadora, por sus palabras, y le pasaría la palabra ahora a la embajadora de Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación, estar aquí con ustedes, con la observadora, sí, y gracias por la invitación para continuar la conversación con usted, y es un gusto para mí conocer nuestros nuevos ministros, sí, gracias. Muchas gracias a todos. Entonces pasaríamos al segundo segmento entonces de esta agenda, en donde, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de las prioridades políticas del Perú en el contexto de la Declaración Conjunta de Intención, y para ello yo le estaría dando la palabra a nuestro ministro. Ministro, por favor. Gracias. Previamente va un saludo al embajador de Noruega también, que está conectado. Agradecemos su presencia, porque definitivamente es muy importante este evento. Quiero manifestar que nosotros como país continuaremos con los esfuerzos nacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques. Para ello, este año conjuntamente venimos trabajando en la implementación de la Declaración Conjunta de Intenciones, liderado por el sector ambiental en estrategias con ustedes que están acá presentes. Y entre los aspectos muy importantes voy a señalar los siguientes. En los últimos tiempos hemos hecho avances importantes en generar seguridad jurídica a través de los títulos que vienen otorgándose en las áreas no categorizadas. Hemos otorgado aproximadamente 5 millones de hectáreas de bosques
se han categorizado a través de los títulos. Se le ha generado la titulación a las comunidades nativas para su cuidado y para su aprovechamiento sostenible. Se ha establecido nuevas áreas naturales protegidas, no solamente en superficie de tierra, también en superficie marítima, porque es muy necesario. Se han generado áreas de conservación regional. Es más, se ha presentado en esta última moción, incluso de Consejo de Ministros, en realidad un área sobre Amaru, ¿no? Amaru Chihuana, si mal no me equivoco, donde crece la orquídea más alta del planeta, 14 metros de tallo, y es una única orquídea que existe en todo el planeta, y estando en el bicentenario, qué coincidencia, justamente tiene los colores del emblema del Perú. Qué bueno. Y yo creo que el lunes, si me permite el Consejo de Ministros, se va a otorgar, y es una región sureña que nunca ha tenido un área de conservación protegida. Es un piso ecológico muy peculiar a nivel mundial. Y se ha rescatado no solamente a esa especie, sino alrededor de 20 especies más de orquídeas que van a ser incorporados a la data mundial. Lo más importante es también se ha dado títulos habilitantes forestales, o sea, se le ha dado el manejo de algunos bosques y la conservación sostenible de estos a las comunidades a través de convenios con 274 comunidades nativas y campesinas para su conservación. Se ha rescatado 2.900.000.000 de hectáreas de bosques amazónicos y se sigue en esta perspectiva de cumplir este acometido. En el marco que viene trabajando en conjunto es apoyar la implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático y las medidas de mitigación de las contribuciones nacionales determinadas. Asimismo, seguimos apostando en la consolidación de los mecanismos financieros que involucran la participación de los sectores aquí presentes, los gobiernos regionales y fundamentalmente también los gobiernos amazónicos y las organizaciones de los pueblos indígenas que estamos llamándolos en el sector de la Amazonía, y no solamente en las ciudades amazónicas también, que vienen a ser los componentes y organizaciones de orden civil, como también los donantes y cooperantes en esto. En esta nueva etapa de declaración conjunta de intención, nos hemos permitido continuar fortaleciendo la implementación territorial, por lo que venimos trabajando con los gobiernos regionales y amazónicos en sus prioridades de reducir la deforestación. Sin duda, la gestión sostenible de los bosques es un pilar fundamental para la reactivación económica sostenible, por lo que resulta necesario nuestro apoyo y es muy prioritario para nosotros. La participación activa de los sectores y gobiernos regionales en la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático también permitirá alinear las prioridades relacionadas a la emergencia climática y a la reducción de deforestación, involucrando a todos los sectores. La reducción de la deforestación requiere un esfuerzo multisectorial y un trabajo coordinado al más alto nivel, principalmente con el Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Cultura, que está presente, y Ministerio de Economía, que está enlazado a través de sus representantes y está tomando nota de toda esta reunión. Finalmente, queremos agradecer el compromiso de Noruega respecto a un próximo desembolso de $10 millones en el marco de declaración conjunta de intención, producto del cumplimiento de los hitos y logros por el Perú. En este sentido, nos comprometemos con el establecimiento de mecanismos financieros y la culminación y actualización del plan de implementación. En este contexto, la declaración de Glasgow sobre bosques se cuenta con un espacio favorable para resaltar los esfuerzos del Perú en este escenario, con sus más de 72 millones de bosques que están comprometidos en la reducción de la deforestación y la conservación de bosques y sus servicios ecosistémicos que estos nos brindan, así como un importante eje para promover el desarrollo de la población que vive y dependen del bosque, proponiendo el valor que tienen estos y más que nada el bosque en pie, que es lo que requerimos nosotros, destacando el rol ancestral de los pueblos indígenas, procurando una economía inclusiva, baja en carbono y que se adapte al cambio climático. En particular, debo recalcar
que no solamente los bosques se encuentran en la zona amazónica. Hace un tiempo atrás, casi 2 meses atrás, se produjo un gran incendio en la zona de Lucre y Andahuaylías, muy cerca a la zona del Machu Picchu. A través de labores intersectoriales se pudo apagar el bosque. Es muy penoso que se pierdan 2.000 hectáreas de bosque, pero a través justamente de la alianza de 2 ministerios en Minagri, que nos ha donado los árboles, los plantones, estamos en un proceso ya de recuperar esa capa que se ha perdido, pero lo más importante es, en colaboración con la municipalidad de Lucre y Andahuaylías, pero también con la comunidad, que ellos se encargan de poner el lado, de efectuar la parte material y manual de reponer el bosque. Nuestro compromiso es firme con los bosques, no pretendemos perder áreas boscosas porque para nosotros es muy fundamental y posiblemente es el atractivo más que tenemos en el país, y más todavía en el comportamiento y sujeción a la Agenda Mundial Verde. Les agradezco haber hecho ello. Muchas gracias, ministro. Le daría la palabra a la ministra de Cultura, entonces. Gracias. Y la protección de las reservas indígenas y las reservas territoriales. Este DCI nos ha permitido también avanzar con todos estos procesos de categorización de las solicitudes que tenemos de reserva indígena para la protección de los piasi principalmente, ¿no? Y sus territorios ubicados en la Amazonía peruana, a través del financiamiento de los estudios previos de reconocimiento y los estudios adicionales de categorización, que forman parte de este proceso de categorizar las reservas indígenas. Y hemos tenido algunos avances, como por ejemplo la categorización de 2 reservas indígenas en este año, que suman un poco más de 1 millón de hectáreas de bosques protegidos, la reserva indígena Yabari Tapiche y la reserva Cacataimo Norte y Sur. Hemos tenido la visita la semana pasada de representantes de estas reservas indígenas. Y a través del proyecto PNUD DCI en su etapa 2 ha sido posible también fortalecer las acciones de protección y vigilancia de 7 reservas indígenas y territoriales del Perú, que suman un poco más de 4 millones de hectáreas. Esto es importante porque definitivamente no puede quedar solo la responsabilidad en la categorización o en la entrega de estos territorios si es que abandonamos la protección que se requiere para los pueblos indígenas. En los últimos años, lamentablemente, hemos tenido el asesinato de varios dirigentes indígenas, principalmente por esta falta de protección integral desde el Estado peruano, y eso nos conlleva también a un desamparo de quienes les superviven, las esposas y los niños menores de edad. El día de ayer varios dirigentes han tenido ya una conversación con la PCM y felizmente hay un compromiso hecho público también por el presidente de la República de una mirada distinta a esta problemática y la necesidad de una atención integral, no solamente desde la mirada de ambiente, no solamente de la mirada cultural, sino también en las otras afectaciones que están sufriendo los dirigentes indígenas. Entonces, a través del proyecto también se ha podido garantizar la solicitud de reserva indígena en la zona Napo Tigre y en Sierra Divisora Occidental. Esto va a permitir procesos de categorización de 2 reservas que abarcan también un poco más de 1,5 millones de hectáreas de bosques en pie. Este objetivo del proyecto es crear las condiciones propicias para contar con estos instrumentos técnicos, ¿no?, que nos permitan la implementación de la política pública, reducir la deforestación en la Amazonía, y su periodo de ejecución va hasta junio del 2022, ¿no?, y con una ampliación hasta diciembre del 2022. Entonces, como prioridades del sector, nosotros tenemos el de garantizar la protección de 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, lo que se conoce como PIASI, cuya población asciende a alrededor de 7.000 personas a nivel nacional y cuya protección depende de esta categorización, ¿no? Por eso la importancia para nuestro sector del financiamiento que ustedes nos brindan, porque eso nos permite hacer ese trabajo que no cuenta con el financiamiento del Estado. Hasta la fecha tenemos 7 reservas indígenas y reservas territoriales
que comprende 4 millones de hectáreas en total, lo que representa el 3.2 del territorio nacional, y solo en este año 2021 se ha logrado recategorizar o categorizar a la reserva Yabiritapichi y lo que habíamos mencionado, Cacataibo Norte y Sur. Sin embargo, ya para la tarea futura, queda todavía pendiente categorizar 4 solicitudes de reservas indígenas por un poco más de 3 millones de hectáreas, lo que representa el 2.5 del territorio nacional. Si logramos ese objetivo, tendríamos cerca del 6% del territorio nacional bajo protección y dominio de lo que son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, el gobierno tiene este compromiso y para ello se necesita impulsar las acciones necesarias y contar con los aliados que nos permiten avanzar en estos objetivos, ¿no? Entonces, hemos avanzado también en el proceso de categorización de 3 solicitudes de reserva indígena que esperamos culminarlos al 2022. La reserva indígena Napo Tigre, Yabari Mirim y la de Sierra del Divisor Occidental, que esperamos, como vuelvo a decir, que al 2022 las tengamos listas, ¿no? Y tenemos la solicitud de la reserva Atacaure para ser incluida como parte de este financiamiento en este año. Y otro tema importante que se tiene que atender es cómo fortalecemos esta red de puestos de control y vigilancia, que son como la primera presencia del Estado para alertar las emergencias que se viven principalmente por el desarrollo de actividades ilegales, ¿no? El cultivo de hoja de coca está avanzando en estos territorios y hay necesidad de una participación mucho más activa del Estado e intersectorial, por supuesto. Y estos puestos de control son la primera alerta, ¿no? De que hay que proteger también a nuestras poblaciones. Entonces, eso es importante de fortalecerlos. Y también desde los propios agentes de protección, quienes son los que realizan el control y vigilancia. Hay zonas que cuentan todavía con muy poco personal como agentes de vigilancia para territorios tan inmensos además y con pocos instrumentos para realizar la vigilancia, ¿no? Entonces, ese es todavía algo que hay que reforzar, ¿no? Y en ese sentido, para noviembre del 2022 tenemos proyectada la culminación de la construcción de 2 nuevos puestos de control y vigilancia, uno en Mashcopiro y otra en la Reserva Territorial de Madre de Dios. Entonces, eso es como hemos ido avanzando y lo que nos queda pendiente todavía como parte de esta intervención conjunta con la cooperación internacional. Gracias. Le agradecemos a la ministra por describirnos sus prioridades y su vínculo con la DCI. Le pasaría la palabra al ministro de Agricultura. Bueno, desde nuestro sector también estamos priorizando la reforestación en la sierra, sobre todo en las cabeceras de cuenca. Y hay que también valorar a nuestros hermanos campesinos, agricultores, pueblos originarios, que pues conviven con la naturaleza, que viven por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Como decía, protegen las cabeceras de cuenca, y ahí es importante hacer también la reforestación. Eso es un firme compromiso de nuestro gobierno y parte también de la segunda reforma agraria. Lo otro que también nosotros vemos es con respecto a la titulación de predios agrícolas, la titulación de comunidades nativas y comunidades campesinas está en nuestro sector. Ahí tenemos un enorme desafío, sobre todo en la Amazonía, y ahí tenemos también dificultades con la inseguridad, tenemos dificultades con el narcotráfico, muy fácilmente que nuestros funcionarios técnicos se pueden desplazar en esas zonas. En verdad hoy también hay un problema latente que acabamos de sostener una reunión con los dirigentes de la zona de Puno, de Sangabán, de Carabaya, que es la producción de la hoja de coca. Entonces buscamos un desarrollo rural, viendo también cuál sería la alternativa de desarrollo de estos agricultores, de estos productores.
mediante un diálogo, una reunión más cercana con ellos, con los agricultores, podemos ver otras formas de desarrollo, valga la redundancia, sostenible. Entonces eso básicamente es nuestra prioridad como sector desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Listo, muchas gracias, ministro, por sus palabras. Pasaríamos al tercer segmento, titulado Celebración de la importancia y el progreso de la Declaración Conjunta de Intención y discusión de nuevas acciones, y para eso le daría brevemente la palabra al embajador de Noruega. Sí, muchas gracias. Estimados ministro Ramírez, ministra Ortiz, ministro Maita, viceministro Mamani, otros representantes de las autoridades del Perú, colegas embajadores y otros representantes presentes. Es un gran placer asistir a esta importante reunión y agradezco mucho que tantos altos representantes de las autoridades políticas del Perú participan aquí con nosotros. Me hubiera gustado mucho, obviamente, haber podido participar físicamente con ustedes en Lima, pero debido a mis obligaciones aquí en Chile, lamentablemente solo puedo hacerlo de esta manera desde Santiago. Puedo añadir que lo único bueno de esta manera de participar es que no necesito usar la mascarilla. Sobre el tema de la reunión, quisiera empezar con destacar de que desde 2007 Noruega ha apoyado a países clave en la protección de los bosques tropicales. Como todos sabemos, la importancia de los bosques es inestimable para el clima mundial y la biodiversidad. En 2014 firmamos con el Perú y Alemania la Declaración Conjunta de Intención en apoyo a los objetivos ambiciosos del Perú de reducir la deforestación a neto cero. Desde este año nos alegra que el Reino Unido y los Estados Unidos también se adaptaron a la DCI. Como resultado de nuestra estrecha cooperación con el Perú desde 2014, decidimos crear un puesto diplomático en Lima para seguir la cooperación con las autoridades peruanas y nuestros socios en Lima. Nuestro consejero de Asuntos Climáticos y Forestales es el señor Einar Telnes, está ahí con ustedes. Y con su permiso quisiera pasarle la palabra a él para continuar nuestra presentación. Gracias. Listo, muchas gracias, embajador. Señor Telnes. Gracias, Josten, y gracias a todos ustedes. Un poco más en detalle, a lo largo de las tres fases de la DCI, preparación, transición y pago por resultados, hemos logrado muchos puntos con los hitos importantes durante los dos primeros fases. A este respecto, me gustaría destacar algunos de los progresos realizados, como también mencionó el ministro. En primer lugar, queremos felicitar a Perú por la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, la definición de su objetivo de neutralidad de carbono para el año 2050, así como los principales logros en el marco de la NDC hasta la fecha. Estas políticas envían importantes señales a la comunidad internacional, especialmente con las vistas a la próxima COP26 en Glasgow. Reducción, como dice la ministra, reducción del área remanente de bosques sin categorización. Los avances en la zonificación forestal, la expansión de áreas protegidas y reservas indígenas son pasos claves para lograr un manejo sostenible del bosque. Puesta en marcha de los instrumentos clave para aplicar la ley forestal y el establecimiento de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Avances en los mecanismos de medición, notificación y verificación
NRDE de los bosques peruanos, más que todo visibilizado con el portal de Geobosques. En este sentido, también me gustaría mencionar los servicios satelitales gratuitos ofrecidos por Noruega desde el año pasado, que son utilizados por muchas entidades peruanas. Inclusión de unos 3 millones de hectáreas en el Programa Nacional de Conservación de Bosques. Esta superficie ya superó el objetivo de nuestro DCI con 1 millón de hectáreas y es un logro muy impresionante. El trabajo importante realizado por el Milagre, como la pertenencia a la Alianza Forestal Tropical y el trabajo de promoción de las cadenas de producción sin deforestación en el marco de la Coalición para la Producción Sostenible. Para nosotros también es importante destacar la importancia de las comunidades indígenas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la lucha contra la deforestación. Es bueno ver el interés de todos los ministerios para incluir a estos socios en este trabajo. Además, cabe destacar la necesidad de establecer un mecanismo financiero para la DCI y su importancia para canalizar el apoyo financiero al Perú y sus socios nacionales y regionales. Reconocemos los avances del MINAM en el desarrollo de dicho mecanismo y esperamos poder tener un diálogo con su gobierno sobre este asunto en el próximo futuro. En este contexto, me complace decir que también mencionó el ministro, tan pronto como el mecanismo financiero y la actualización del plan de acción estén en marcha, Noruega está dispuesta a pagar 10 millones de dólares por los hitos alcanzados en los años 2018 a 2020. En este momento, cabe mencionar los hitos que quedan por cumplir en el marco de nuestra cooperación, donde esperamos contar con su liderazgo para avanzar en los próximos meses. Estos incluyen, entre otros, la titulación de áreas para las comunidades indígenas, la implementación de regulaciones para evitar la acumulación de bosques a actividades agrícolas y la promoción de un uso más sostenible de la tierra en todos los sectores. Esperamos poder lanzar la fase 3 de nuestra DCI tan pronto como Perú pueda producir reducciones de emisiones derivadas de la deforestación. El compromiso de Noruega es de apoyar a Perú con 45 millones de dólares anualmente como pago por reducciones verticales a través del estándar ARTRIS. Es positivo ver los avances de Perú en este ámbito y esperamos que Perú va a empezar el proceso de acreditación antes de este fin de año. Confiamos en que el Perú tiene un gran potencial para atraer financiación a gran escala y animamos al Perú a comprometerse con la coalición LEAF en el futuro. En este contexto, Noruega ha garantizado un pago mínimo de $10 por tonelada de CO2 verificada en el marco de este programa. Por nuestra parte, esperamos con interés los próximos pasos de Perú en la coalición y las medidas necesarias para vincular a su país a esta colaboración. Nos preocupa el aumento de la deforestación en 2020, que apunta a un desfase con la tendencia anterior de la deforestación. Y la pregunta que tenemos es ¿qué opinan ustedes de las medidas necesarias para evitar la continuación de esta tendencia? Creo que para nosotros todos esta es una pregunta clave
que necesitamos responder. Finalmente, es importante mencionar que nosotros todos vemos la DCI como un acuerdo en evolución que requiere actualizaciones, un buen seguimiento de los avances. Por ello, esperamos con gran atención el plan de implementación actualizado para lograr los hitos restantes y esperamos tener una estrecha colaboración con su gobierno para lograr nuestros objetivos comunes, contribuyendo a la protección de los bosques y un desarrollo sostenible en Amazonía. Gracias. Le agradecemos a la señora Taylor por esa revisión tan interesante de los logros de la DCI, también de los temas que tenemos pendientes, y tenemos una pregunta que nos acaba de hacer sobre las medidas que podemos implementar justamente para ver qué hacemos. Entonces invitaría a los señores ministros. Y vamos a absorber a través de técnicas que tenemos, que es el órgano especializado, para que sea más ilustrativo. Señora Rosa, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, este es un tema que preocupa a nivel global, ¿no? Con la pandemia, la supervisión que pueden tener los estados respecto a estos territorios ha tenido un bache, ¿no? Lo que pensamos es que en este contexto sigue siendo muy pertinente todo el trabajo que venimos haciendo de manera multisectorial, y bueno, la demostración de esa coordinación multisectorial está aquí, ¿no? Muy presente. Es un trabajo que seguimos reforzando. También, por supuesto, la integración vertical con los gobiernos regionales que han trabajado con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y han logrado hacer todos los temas de titulación, porque ustedes saben que esto está a cargo de los gobiernos regionales que trabajan con el ministerio que preside o que guía el ministro Maita. También, por supuesto, el trabajo con las comunidades nativas, que ya se ha relevado aquí muchísimo y que de alguna manera, por lo menos desde el lado ambiental, podríamos decir que se ha reforzado mucho con los trabajos en materia de cambio climático. Como ustedes saben, tenemos una plataforma de los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, en donde plantean sus prioridades, y de hecho también en relación a todos los temas de bosques y cambio climático. Ayer tuvimos una reunión con gobiernos regionales, pueblos indígenas, sector privado, ONGs, que están todos, ¿no? muy atentos a lo que pasa en el bosque, y en particular hemos quedado con los pueblos indígenas en continuar para lograr tener el plan de implementación de la fase 2 de la declaración conjunta de intención, y trabajar todos los temas alrededor de bosques y cambio climático. Y por supuesto eso tiene que ver mucho también con lo que ha mencionado la ministra sobre los PIACI, ¿no? Entonces, básicamente es reforzar, además en el marco de la emergencia climática que el presidente de la República ha anunciado, y estos trabajos tendrán que reforzarse. Y por supuesto, además, no olvidemos que aquí también hay un tema relacionado a las actividades ilegales, que son temas que también se trabajan a nivel de Estado con las otras instancias correspondientes del aparato estatal. Gracias. Listo, no sé si la ministra de Cultura o el ministro de Defensa quiere participar. Sí, yo creo que sí es importante la declaración política de esta nueva gestión de gobierno, porque eso permite también tener un camino ya marcado para implementar esas políticas. Entonces, desde que el presidente Pedro Castillo ha asumido este gobierno, ha hecho público un compromiso que él tiene con los pueblos indígenas, comunidades campesinas, pueblos originarios. Y por otro lado, en esta semana ha salido estos lineamientos de gobierno que tienen varios puntos, y uno de ellos tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Entonces, yo creo que ese es el marco legal, sobre el cual, marco legal y político, sobre el cual también tenemos que implementar estas acciones en concreto. Y otro tema fundamental es que, como lo hemos venido haciendo desde estos sectores, la atención tiene que ser multisectorial. Yo creo que es fundamental que todo el Estado maneje no solamente una misma concepción de derecho de los pueblos originarios, sino también un mismo discurso de cómo atendemos a ellos. Yo creo que un gran problema es también que muchos funcionarios
interpretan de otra manera la atención y eso demora a veces las gestiones que terminan desgastando una relación entre los representantes de los pueblos indígenas y el propio Estado. Entonces, esa recuperación de confianza tiene que ver en el cambio de actitud de la gestión política y el tratar de entender el contexto cultural y tratar de facilitar también las gestiones y los avances respecto a los pedidos que no son de hace un año, sino que son de hace mucho tiempo. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia también crítica del rol que ha cumplido el Estado en estos temas. Y por otro lado, por supuesto, tiene que ser también intergubernamental. Es decir, si bien es cierto, estamos hablando de este marco nacional de la política de Estado, del gobierno del presidente Castillo, definitivamente los otros actores, gobiernos regionales y locales, tienen que también entender que todos juntos debemos caminar hacia un mismo sentido. Un gran problema es a veces que estos actores más locales también están atropellando el derecho colectivo de los pueblos indígenas, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, superposición de titulación en estos terrenos, entonces que los otorgan estos gobiernos locales y eso no puede ser un rol que confronta Estado con Estado. Al final los que se perjudican siguen siendo los mismos de siempre. Entonces ahí hay una tarea grande de cómo este enfoque de derechos, de género e intercultural es para todos los estados de los niveles de gobierno y es totalmente transversal. Esa es una tarea que tenemos, desde el Ministerio de Cultura ya hemos dicho, entonces tal vez hace falta actualizar la información en ese marco legal de protección que tienen los pueblos y hay que hacerles llegar la información a todos los alcaldes y gobiernos regionales para que vayamos alineando la política de atención, de respeto a todos estos pueblos. Yo creo que si esos factores los vamos trabajando, el próximo año hay cambio de gobierno regional y de local y es como volver a empezar, pero hay que hacerlo. Yo creo que si eso los vamos trabajando, definitivamente estos temas pendientes van a avanzar mucho más, porque estaremos hablando como Estado peruano un mismo discurso y estaremos alineados en la acción que tenemos que emprender desde nuestra función para la atención de los pueblos indígenas. Ese es al menos el compromiso que tenemos desde el sector en lo que nos toca de la implementación de la política intercultural, ¿no? Gracias, ministra, por destacar ese factor tan importante que es la atención multisectorial e intergubernamental. ¿Le pasaría la palabra al ministro de Agricultura? Sí, bueno, ya se ha publicado nuestro Plan General de Gobierno y lo que buscamos es la generación de bienestar social, un desarrollo sostenible, con seguridad alimentaria. Bueno, nuestro presidente ha anunciado la creación de un gabinete de desarrollo rural y lo que busca, como su nombre dice, es el desarrollo rural. Y hemos entendido de que el problema que tenemos en la Amazonía, en la sierra, en las poblaciones rurales, va más allá de la sola intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario o la sola intervención del Ministerio del Ambiente o de Cultura, ¿no? Tiene que ser multisectorial y en este gabinete tiene que estar también comprometido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, que tiene que ver con la conectividad, de carreteras, tiene que estar el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y obviamente también en este proceso de la segunda reforma agraria también el rol de las mujeres y también de los jóvenes es importante. Estamos impulsando nosotros, por ejemplo, una de las medidas, acciones es el CECIGRA agrario, que busca pues que nuestros estudiantes de las ciencias agrarias, forestales o afines también de los últimos semestres puedan también bajar o ir a las comunidades campesinas, a comunidades nativas, a las cooperativas, a las asociaciones, y que puedan brindar asistencia técnica. Y ellos también se enriquecen del conocimiento ancestral que tienen nuestros agricultores, que todavía se mantiene.
Entonces, estas medidas importantes que nosotros estamos también lanzando desde nuestro sector. Bueno, tenemos un compromiso con la reducción de la desforestación. En lugar hay que impulsar la agricultura familiar, un desarrollo, buscando siempre el desarrollo sostenible. Gracias, ministro. Si me lo permiten, está con nosotros virtualmente Carla Valer, la directora general de Asuntos Ambientales Agrarios, Sí. quien estaría participando también y a quien le doy la palabra. Aunándome a las palabras del señor ministro, quien ha reforzado el tema de la agricultura familiar, que evidentemente se va a potenciar a través de todas las convenciones que realicen los fritos, siempre respetando la titularidad del suelo y promoviendo la conservación del mismo. Es por ello también que es muy importante que el sistema de monitoreo y vigilancia de los bosques se promueva, por eso que vamos a trabajar con la autoridad en esta materia que se está constituida en la justicia, que estemos promoviendo el tema del catastro rural a través de la del Ministerio de Agricultura y así mismo también tenemos que seguir utilizando una vigilancia, ¿no? A través de normas que fortalecen y pongan en la práctica ya esta protección de los bosques. Eso es algo que se va a trabajar en esta sesión, siempre impulsando nuevamente que el agricultor desarrolle sus labores de la mejor manera. Otra cosa muy importante también es que estamos trabajando en la certificación forestal, gracias a la DCI, estamos trabajando en San Martín y la liberación también, y vamos a continuar nuestro trabajo. Agradecemos realmente el espacio colaborativo y esperamos también este año continuar, gracias a la también que nos estamos haciendo favorables al reglamento sobre el uso de la tierra. Estamos actualizando, incorporando el componente de vegetación y vamos a continuar los próximos pasos para que sea cambiado, ¿no? Y vamos a hacer unas actividades también sobre el análisis de calidad del trabajo de tiempo, pero que ya ha cambiado la determinada Le agradecemos a la señora Valer del Ministerio de Agricultura. Ministro, veo que hay una pregunta, no sé si prefiere. Atendemos Sí, la pregunta sí. de Cecilia Yáñez, ella es de KfW. Cecilia, por favor. No, disculpe, creo que levanté la mano. Ok, Cecilia, muchas gracias. Listo, entonces pasaríamos a la siguiente sección de la agenda de hoy día, ya referida específicamente a la DCI, donde el embajador de Alemania, el señor Stefan Herzberg, nos va a brindar una visión general de la misma. Embajador, por favor. Tenemos en secciones, tenemos un trabajo dividido. Entonces, yo, por supuesto, yo suscribió a todo que mencioné, mi colega de Noruega. También, sí es no plata mío, pero adicionales de $10,000 es por buena causa. No, a mí me han instruido de limitarme a un tema, es nuestra cooperación bajo de la DCI y las conclusiones de la revisión independiente de la DCI realizado en 2020 subrayan las varias necesidades. Uno, mejorar nuestros espacios de coordinación interna. Entonces, continuamos, creo, con el tema que os han tocado ustedes, con la coordinación interna. Tenemos este tema, es mi tema en este momento, la coordinación entre nosotros. El segundo punto, utilizar mejorar y fortalecer las plataformas de coordinación existentes para la gobernanza multisectoral y multinivel dentro del marco institucional del Perú
por ejemplo, SINAFOR, Mesa Verde, Mesa Forestales, y reforzar la participación del MIDAGRI, el MEF, OSINFOR y las gobernaciones regionales. Ya hemos tocado este tema. Nosotros, como Alemania, ha sido un socio fuerte y prolongado del Perú y apoyado a la creación de instituciones adscritas por los ministerios como el CERNAM para el MINAM y el CERFOR para el MIDAGRI. Ambos pueden aportar contribuciones cruciales para lograr los objetivos de nuestra DCI. Y por supuesto hoy es un día especial porque celebramos la primera reunión interministerial, ¿no?, en el país con todos los socios del DCI, y creemos que podemos aprovechar este formato para el futuro. Pero creo que tenemos que pensar en los otros niveles. Seguimos creyendo en la estructura propuesta garantizaría una buena coordinación y alienación a nivel político, ministros, embajadores, pero también estratégico, son los viceministros directores de programas y técnico, personal técnico de los proyectos que apoyan la consecución de los objetivos del CDI. Y por supuesto, si depende de cada de socios cómo pueden integrar su equipo, al cual nivel, si hablamos con CERNAM o sobre CERFOR, cómo, en cuál nivel los dirigentes de esas organizaciones pueden ayudarse a varios niveles. En el último reunión ministerial de la DCI, durante la COP25 en Madrid, se debatió una propuesta de la plataforma de la coordinación de DCI, pero aún no fue aprobado. Entonces la pregunta es, ¿sería posible aprobar la propuesta original o una propuesta revisada de la plataforma de coordinación de la DCI para finales de este año? Gracias. Gracias también. Muchísimas gracias. Solo tengo un mensaje del embajador de los Estados Unidos que ha como tenido un error en términos de los tiempos. Entonces, como tiene otra reunión en su residencia a la 1, se debe salir. Con muchas disculpas a todos ustedes, ministros, ministras. Muchísimas gracias. Entonces, me toca a mí para... ¿no? ¿Se toca a él? ¿O usted tiene preguntas? Yo creo que mejor que participe la embajadora y después podemos atender, sin duda muy importantes los puntos que el embajador ha destacado, pero listo. Yo creo que quizás solo para ustedes, pero como mi tema va a ser un poco más sobre cómo vamos a usar la COP, ¿no? Para progresar. Quizás si hay preguntas primeramente sobre lo que el embajador de Alemania ha dicho, podemos empezar allá. Pero depende de ustedes. Sí, Rosa, no sé si quiere más. Sí, bueno, me ha parecido entender, embajador, que lo que está preguntando es por la gobernanza de la DCI, ¿no? ¿Sí? Bueno, el tema de la gobernanza de la DCI, por supuesto, tiene que ver con todo lo que hemos comentado. En primer lugar, siempre ha sido parte del espíritu de la propia DCI el trabajo multisectorial de los distintos sectores con los gobiernos regionales, y eso es algo que se puede y que es parte de la propuesta que hemos estado conversando con los colegas primero de los dos países y luego ya se ha incorporado el Reino Unido, pero es parte de lo que siempre hemos discutido, que es parte de la gobernanza, la presencia de todos estos niveles de gobierno, y asimismo con los pueblos indígenas también ha habido siempre una claridad de que ellos también son parte de la gobernanza, ¿no? Entonces todos los actores relevantes serían parte de la gobernanza. Entonces parte de la pregunta, entiendo, también es si lo podemos tener este año. Por supuesto, pensamos que sí. El ministro ya mencionó la emergencia climática, ha mencionado, y esto estamos tratando de vincularlo también, la emergencia climática con la emergencia o con la urgencia, ¿no? de concluir el mecanismo financiero, que es uno de los lugares en donde la gobernanza de la DCI va a tener probablemente mayor rol, ¿no? Entonces, diríamos que nos parece perfectamente posible, ¿no?
No, se trata cómo pueden avanzar esta iniciativa que en una forma coordinada con reuniones a varios niveles. Está muy bien, es parte de la responsabilidad del gobierno del Perú, de, como ustedes ya explicaron, varios de ustedes, de coordinarse entre los participantes, los grupos interesados, las comunidades, etcétera, etcétera, de definir, digamos, el enfoque de los programas, etcétera, pero nosotros para la implementación de DCI, con los apoyos que hemos alocado y va a avanzar, necesitamos una forma, un mecanismo para la implementación, y esto bien solamente puede venir con una forma de comunicación establecidos en varios niveles. Y aquí se trata de a ver, hemos estado efectivamente coordinando a distintos niveles, siempre me parece. Ha habido reuniones entre ministros permanentemente. En algún punto se quedó en que iba a haber reuniones anuales de los ministros, por ejemplo en las COPs. Me parece que en esta COP no estamos moviendo ese tema. Bueno, vamos a tener a 2 ministros, probablemente eso sería muy importante, que en la COP haya esta reunión. Por otro lado, quizás lo que, no sé si estoy entendiendo bien, embajador, pero quizás lo que habría que plantear es efectivamente que no solamente haya reuniones anuales entre los ministros, sino que efectivicemos lo que en algún momento también se quedó, que era que entre los técnicos íbamos a tener reuniones paulatinas, y esto en realidad quizás en parte por la pandemia ya no ha habido misiones, ¿no? Porque los momentos en que nos juntábamos efectivamente han sido con las misiones. Y las reuniones técnicas, nos parece que siempre hemos estado teniendo las reuniones técnicas permanentemente, ¿no? Sí, eso. Sí, un poquito para remarcar, y gracias por la propuesta y como pregunta, ¿no? Sí, necesitamos de repente reforzar y distinguir bien los niveles. O sea, por ejemplo, en este momento es uno de alto nivel. Luego tenemos un siguiente nivel en la que involucramos también a todas las organizaciones, como los gobiernos regionales y locales. Y luego tenemos el otro que es transversal con las comunidades indígenas. Hay que tomar en cuenta algo, yo quisiera que acá remarcar. A veces nosotros creemos que somos tutores de ellos. No es así. Sí, ellos conocen sus derechos, saben y más bien nos dan alimentación. O sea, nos retroalimentan y nos dicen y conocen mejor los ecosistemas. Entonces, por eso que de ellos más bien nosotros recogemos las propuestas y los elevamos aquí. Entonces, esa es la parte que nosotros cuando vamos a la COP26 también llevamos todo lo que ellos requieren. Entonces creo que como usted dice, no, el DCI va a ser exitoso en la medida que nosotros nos comprometamos hacia arriba, pero a la vez también llegar los beneficios a ellos. Entonces, de manera que de ambos lados vamos a tener resultados positivos. Entonces, creo que el DCI es un buen ejemplo de esa manera. O sea, Noruega muy bien se compromete en dar los recursos, los refuerzan ustedes como países, nosotros canalizamos, recuerden, no se queda acá, y el beneficiario finalmente lo recibe. Entonces las respuestas van a ir, y creo, a ese nivel. Entonces lo que le entendí, digamos, espero haberle dado respuesta a su inquietud. Gracias. Gracias, viceministro Mamani. Efectivamente, un nivel es el nivel político y otro es el operativo. Sí. ¿Cómo bajamos para ver cómo trabajamos conjuntamente? Quisiera darle ahora sí la palabra a la embajadora Kate Harrison, que nos va a dar sus perspectivas sobre la próxima COP26 que va a tener lugar en Glasgow dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias, Marta. Y sí, estamos corriendo en este momento, yo sé que ustedes también. Solo para tocar un tema antes de hablar del COP, y es el tema de la reconstrucción con cambios del norte, porque estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Agricultura. Yo sé que también la directora de reconstrucción con cambios va a estar con nosotros en Glasgow. Y me parece que también ese es un muy buen ejemplo de cómo se puede trabajar de una forma multisectorial, ¿no? Y se puede usar esa experiencia en términos de desarrollo, una plataforma de desarrollo regional. Pero ese es quizás otro tema. Sí. En términos de la COP,
y nuestro rol, ¿no? Como mencionado antes, hemos ingresado al DCE justamente en mayo de ese año, pero después de la visita de nuestro ministro estamos con mucha más ambición para entregarnos más en ese mecanismo y aumentar nuestro nivel de ambición, siempre coordinando, porque eso es completamente lo que debemos hacer, no podemos hacer duplicación y hay tanto por hacer, entonces estoy muy feliz de tener la oportunidad para conocer ese grupo y entender más cómo ha funcionado el DCE hasta la fecha. En términos de la COP entonces y la cumbre de líderes mundiales, el evento de bosques y uso de suelo que va a tomar lugar el día de 2 de noviembre, el segundo día de la cumbre de los líderes, es una oportunidad, al menos en nuestra percepción, para que el Perú demuestre su ambición en comunidades locales indígenas y tenencia y asignación de derechos, que hemos hablado bastante ya, ¿no?, en esa reunión, temas que forman parte del marco de trabajo conjunto en la DCE. Agradecemos particularmente a los ministros de Ambiente y también de Agricultura por su expresión de respaldar la declaración de bosques y uso de suelo y también el video que acabamos de recibir de la parte del propio presidente Castillo. Esa es una muy buena noticia para nosotros, que el Perú ya está comprometido con esa declaración de Glasgow. Quisiera también agradecer la participación del Ministerio de Agricultura y de Ambiente durante los diálogos de bosques, agricultura y comercio de productos básicos. Yo estaba en línea recién cuando el ministro de Agricultura estaba en línea con el grupo del FACT, creo que fue como hace 3 semanas, y el cual en la COP tendrá una sesión específica el día 6 de noviembre. Creo que, ministro, usted va a participar en esa sesión el Día de la Naturaleza e incluso el diálogo sobre bosques, agricultura y comercio de productos básicos el día 6 de noviembre en Glasgow. Agradezco también al ministro Maita por su participación ya confirmado en ese y por su propio video, ministro, que acabo de ver antes de llegar a esa reunión. También, como el ministro de Ambiente, el viceministro conoce muy bien, hay un día sobre la adaptación que tomará lugar el día de 8 de noviembre. Y por otro lado, también comentarles que durante la COP habrá un día de finanzas, el día de 3 de noviembre, al cual fue invitado el ministro de Economía y Finanzas, el señor ministro Pedro Franque, para hablar sobre la movilización y financiamiento climático y también para participar en el Perú la primera sesión de la coalición del grupo de ministros de Economía y Finanzas que el Perú acabó de entrar después del nuevo gobierno de Pedro Castillo, que ha sido un gran avance también. Yo creo que, no sé en ese momento si la presencia del ministro de Economía ya ha sido confirmado, pero en las sesiones en que él también ha sido invitado van a participar, por supuesto, representantes de diferentes gobiernos, pero también el Banco Mundial, IMF, FMI, creo, y otras organizaciones financieras. Pero para ese grupo me parece que mejor, para que yo pueda hablar un poquito sobre el evento los bosques y el uso del suelo, tenemos más o menos como 4 áreas que van a ser muy importantes en ese evento. La parte que tiene que ver con la política, los compromisos que queremos que los líderes del mundo van a brindar para parar, ¿no?, esa deforestación, y eso tiene que ver, por supuesto, con la declaración en sí. La parte que tiene que ver con el financiamiento, que por supuesto es claramente lo que debemos tener para que se pueda realmente acelerar esa ambición en términos de luchar contra la deforestación. Y también la tercera parte sería sobre la producción sostenible, el consumo y el comercio. Es decir, que tiene que ver con el diálogo de FACT, que ustedes ya conocen muy bien. Y el número 4 es la parte sobre los pueblos, ¿no? Para que todo lo que estamos haciendo para parar esa deforestación también van a contribuir al bienestar del pueblo, ¿no? Las oportunidades, los empleos, cómo se puede hacer para que se pueda reverser esa deforestación, pero al mismo tiempo brindar oportunidades a la gente. Y es por eso que en el evento actual vamos a tener 2 sesiones. El evento, como mencioné antes, es un evento que hemos invitado únicamente 15 jefes del Estado para tomar la palabra.
Por supuesto, ¿no? Todos los líderes en Glasgow van a tener la posibilidad para observar y ver la discusión, escucharlo. Pero van a participar en este segmento nuestro primer ministro y 15 jefes del Estado, más representantes del sector privado, comunidades indígenas, para que el diálogo en este segmento va a ser realmente inclusivo. La primera parte va como a empezar con la declaración de Glasgow y también una presentación sobre avances del FACT. Después una sesión sobre el financiamiento, y aquí es donde realmente vamos a tener, nosotros parecemos, muchos avances. Yo sé que de nuestra parte vamos a lanzar algunos dos fondos muy importantes, uno de ellos ya mencioné, pero la idea es que también se puede atraer mucho más finanzas también del sector privado. Nuestro ministro del Ambiente está completamente convencido de que no se va a tener la posibilidad para reducir o mantener el nivel de aumento en la temperatura debajo de 1.5 grados si no hagamos mucho más en términos de la naturaleza. Y es por eso, en términos de nuestro financiamiento climático, hemos hecho un compromiso para que más de un 4%, más de un cuarto, un tercer de todo montón de nuestro financiamiento climático es de casi 12 billones de libras esterlinas, como más de 3 billones para ser justamente dirigido hacia la naturaleza. Y es un gran cambio, y es lo que queremos que otras partes del mundo también van a comprometer, ¿no? Durante Glasgow, para que vamos a dar muchísimos más fondos. La ambición es realmente muy grande. Y después de esa parte sobre el financiamiento, vamos a continuar con la parte que tiene que ver con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y es esta parte a la cual el presidente Pedro Castillo ha sido invitado. Muy desafortunadamente, la invitación no es transferible. Entonces, si el presidente Castillo no tendrá la posibilidad para confirmar su asistencia hoy día, yo creo que no tenemos otra oportunidad para que se pueda trasladar la invitación al otro jefe de Estado. Quizás el presidente de Bolivia, yo sé que él ya está confirmado por estar presente en Glasgow, pero también hay otros jefes de Estado que tienen mucho interés, ¿no?, por tomar la palabra. Pero como mencionar al principio, la razón por qué hemos, con nuestro ministro, mi gobierno, mi primer ministro, ha sido como tan convencido de que el presidente Castillo es la persona correcta, es que esto fue, ¿no?, la palabra, las voces de las comunidades indígenas. Entonces es por eso que estamos realmente empujando ese tema. Probablemente ustedes quieren que yo vaya, ¿ya? Pero para nosotros nos parecemos una muy buena oportunidad, y también en el contexto político que ustedes están viviendo, queremos apoyarles, ¿no? Y también es una oportunidad para lanzar en los ojos del mundo la segunda reforma agraria, poner la sostenibilidad al centro de esa gran política y también atraer los fondos, ¿no?, para que se pueda cumplirlo. Entonces, esto es como estamos en este momento. Creo que en términos de la declaración, estamos recibiendo justamente esta semana todos los compromisos de los diferentes países. Yo no tengo una cifra en este momento de cuántos países ya están confirmados, pero muchísimas gracias nuevamente de que el Perú ya está confirmado. Estamos felices por eso. Creo que es una muy buena oportunidad para acelerar nuestras colaboraciones dentro del mecanismo de DCI, pero también en otras formas. Y sí, así es. No sé si ustedes tengan como cualquier pregunta, estoy feliz por tratar de responderlos. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Esta declaración que hace la embajadora respecto a la necesidad de generar también condiciones que nos permitan la gobernabilidad interna. Ya. Ustedes conocen del propio contexto político y las dificultades que se tiene siempre para no solamente respetar la voluntad popular, sino creo afianzar el trabajo político del gobierno del presidente Pedro Castillo. Y en ese sentido, definitivamente la cooperación internacional, en general la comunidad internacional es fundamental en ese rol también de vigilancia que ejerce, ¿no? Entonces, sí creo yo que se suma una razón más para conversar con el presidente respecto a la necesidad de su presencia en esa conferencia.
yo creo que de aquí vamos a tener de hecho que trasladar muchas de estas motivaciones que ustedes también nos dan a conocer, que trascienden ya netamente el tema medioambiental, que es fundamental, pero que también tiene, por supuesto, como componente político, de visibilización, de fortalecimiento político, que también hay que señalarlo, ¿no? Entonces ahí sí a mí me parece fundamental el que ustedes lo digan también con claridad, ¿no? Y porque se requiere, sin duda. El Perú no es una isla y siempre se requiere de estas relaciones que ayuden a fortalecer y a garantizar la gobernabilidad de nuestro país, ¿no? Entonces eso sí me parece fundamental. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministra. Ministro. Si no hay entonces más... por favor, embajador. Una pequeña pregunta. Si usted puede compartir con nosotros su presentación sobre las cifras. Sí, claro, un gusto. Es muy, un gusto. Me ayuda mucho para entender la... Claro que sí, claro que sí, lo hacemos. Lo hacemos hoy día, gracias. Listo, con mucho gusto. Más bien entonces, si no tenemos más preguntas, creo, ministro... perdón. Breves palabras, por favor. De todo quería expresar disculpas por el retraso involuntario de estar presente en esta reunión. He sido encargado por la señora Premier para estar presente y tomar, digamos, todas las ideas, todas las exposiciones que se han realizado acá, y yo las voy a transmitir. La señora Premier no ha podido estar porque, como todos sabemos, el día lunes está prevista su presentación en el Congreso para recibir la confianza al Gabinete de Ministros. Y me parece que la idea que la señora embajadora ha dado respecto a la presencia del señor presidente en el rol de oradores de los jefes de Estado, creo que es sumamente importante. Yo me comprometo inmediatamente a transmitir esta idea a la señora Premier para que, con la urgencia del caso, lo pueda transmitir también al señor presidente, y que es una preocupación que va a favorecer no solamente al tema del medio ambiente, sino también a la gobernabilidad del país. Eso es lo que quisiera transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si me permite, yo creo que únicamente tendremos ese día, ¿no?, para confirmarlo, porque el día de mañana las Naciones Unidas y nosotros también debemos confirmar la agenda, ¿no?, de todos los eventos, quienes van a como estar parte en términos de habladores, ¿no?, dando presentaciones. Entonces yo he tratado, el ministro sabe, de cómo ampliar el espacio, pero después de mañana yo no puedo ampliarlo más. Ya, para complementar nomás un rato. Claro, por supuesto. En realidad, con la embajadora británica, Kate, hemos conversado sobre este tema, no solamente acá, sino venimos desde la visita a la Amazonía, en Loreto. El presidente está bien noticiado de esto y él sabe la importancia de esto. Quiero que entienda de que se está aplicando todos los mecanismos, pero más allá de la intención del presidente, es un tema político, porque en este caso el Congreso, incluso por un tema de salida del país, está poniendo algunas trabas. Perdón que sea sincero en esto, pero yo pienso de que apelamos a la madurez de que se va a tener que negociar esto. Vamos a reformular el día de hoy la necesidad, y yo le agradezco esa apertura, esa necesidad latinoamericana de tener una representatividad, y no solamente la representatividad país, ya lo dijo usted claramente, la representación de los pueblos originarios, amazónicos, oriundos, andinos, incluso afroperuanos, porque nosotros somos un país multicultural y multirraza. Y bueno, vamos a tener que hacer nuevamente la propuesta con más solvencia, más coherencia. Yo pienso que la ministra me va a ayudar, el representante de la PSM. Entonces ya lo hemos dicho, es más, el día de hoy hemos ido con el ministro a poder todavía rescatar este escenario, ¿no? Pero por temas de coyuntura, que también se tiene una agenda el día lunes,
se va a tratar de absorber eso, pero no resulta menos importante lo que estamos conversando en este momento, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que en el día le vamos a trasladar ya de una vez una decisión. Le agradezco la comprensión. Si no hay más nada que... Listo, entonces no, más bien no quedaría más que agradecer a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Creo que en realidad esta reunión demuestra esa voluntad y algo que ha sido mencionado por todos del trabajo intersectorial, ¿no es cierto?, para lograr estos objetivos de la OCDE. De seguir, esperamos que entonces esta sea la primera de varias reuniones que vamos a